Estás escuchando El Litoral Podcast. Los hechos más relevantes, contados por los periodistas más reconocidos de la región. En el ciclo de podcast La Orilla Brava, que conduce quien les habla, Nicolás Loyarte, en el litoral, decidimos hoy viajar a vela. Nos vamos por el río Paraná. Lo hacemos con la misma inquietud de siempre. Buscamos testimoniar, documentar la vida en la orilla, el encanto de nuestra geografía, el rumor del agua. El destino se encuentra aguas abajo, la ciudad de Rosario. Hasta allí nos vamos en busca del poeta, del orillero de la canción litoraleña. Izamos primero la vela mayor, la trincamos y luego izamos Genoa y nos lanzamos con un viento franco aguas abajo. De a poco vamos serpenteando el segundo río más grande del continente, que es a su vez uno de los 10 más importantes del mundo. Atravesamos las gigantescas barrancas de Alvear. Ya es el atardecer y el sol le da un brillo especial a esas piedras mezcladas con el limo. Después pasamos por el puerto de Diamante, en la costa entrerriana, y continuamos navegando hacia la Cuna de la Bandera, donde en la ribera nos recibe el cantautor Jorge van der Molle. Arribamos a puerto, amarramos el velero y nos quedamos callados, compartiendo unos mates, en absoluto silencio frente al río. Entonces surge la pregunta: ¿qué es el río? El río es diferentes cosas o solo una gran integridad, dependiendo de qué escala y qué categoría uno esté observando. Hay una percepción de lo real en que es nada menos que una cercanía siempre muy presente, como parte del ambiente que también integramos, que solemos reducir mal hablándolo como paisaje. El río es una presencia que lo identifica a uno como ribereño, como litoraleño, aunque no esté del todo bien dicho. Es tangible y real porque es uno de los modos más potentes y fascinantes de manifestarse y trasladarse que tiene el agua, que en sí misma es la sustancia vital más importante, y en esa categoría tiene ramificaciones sensibles infinitas dependiendo de cuánto uno lo ha experimentado. Saer hablaba de lo real como origen, pero en el mismo suceso de escribirlo ya lo estaba convirtiendo y remitiendo a la categoría de lo imaginario. Y en ese sentido, el río, al igual que el resto de lo real, alterna en el universo imaginario de las poéticas verbales, de las poéticas visuales, atraviesa la historia, la literatura, los cancioneros, sin dejar de ser nunca al mismo tiempo el lugar del sustento, el lugar del trabajo, en definitiva de la experiencia material. En todos los sentidos es me parece para cualquier individuo y para cualquier comunidad de la misma dimensión que puede ser la llanura, el monte, la montaña o el mar para quienes habitan esas cercanías, que resultan sin duda estructurantes. ¿Cuánto nos alcanza el río en nuestras vidas? Resulta estructurante, dice Fander, mientras miramos el horizonte fluvial, el verde de juncos y espinillos más allá, en la otra orilla. Es el Paraná quien nos perfila como sociedad, nos impone su identidad de mujeres y hombres de río, inunda nuestra poética y se transforma también en nuestro sustento. Pero ¿cuántas veces al día, al mes, cuántas veces al año, cuántas veces vamos al río? Siempre he tenido un vínculo muy cercano porque nací y crecí y vivo a la vera de ríos. Y tuve la fortuna de ser incorporado de chico a ese cuerpo fluvial que tiene infinitos nombres, pero que en definitiva es una única identidad, que es la del agua. Esa cercanía a mí me permite diferenciar a las personas, porque no todos los que viven cerca del río tienen una conexión íntima
que los hace fluviales. Creo que se necesita una cierta disposición del cuerpo y del ánimo para ser fluviales. Yo personalmente soy de los que buscan esa cercanía, de los que prefieren estar cerca o dentro del río, cruzarlo, navegarlo, habitar el río en definitiva, ¿no? Aunque paso periodos en que no me acerco al río físicamente, nunca dejo de estar cotidianamente en el río, como si tuviera en la imaginación y en el deseo una especie de puerta cercana al santuario del río, como un lugar personal de pertenencia. El río forma parte de mis fantasías, de mis argumentos vitales, de mis sueños. He soñado incontables veces con ríos que jamás he visto. Forma parte de ciertas sonoridades y de percepciones del tiempo y del ritmo que la tradición o la cultura viene asociando a lo fluvial, así históricamente, ¿no? Inclusive, desearía que el río fuera el último lugar donde esta integridad física mía se disolviera. Es una lástima que no me lo vayan a permitir, ¿no? Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces la oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Es difícil realmente decir estos versos sin musicalizarlos. La melodía aflora del alma como le debe haber aflorado alguna vez a Jorge van der Molle, ese poeta del río que nos acompaña hoy en La Orilla Brava. Ahora saben ustedes, el secreto no es tan secreto, fue develado. Podríamos decir que fue develado para los desprevenidos. Este ciclo de podcast, La Orilla Brava, fue bautizado así, arrancando ese verso de la infinita canción Oración del Remanso de Fander. ¿Cuántos intérpretes la habrán cantado? ¿Cuántas peñas, madrugones y fogones isleños en los que todavía resuena? Hasta que el amanecer, como siempre, durante el amanecer, se la lleva el río. El Chacho Müller dijo en una de sus canciones más hermosas, La Isla, decía: el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Yo creo que es una síntesis insuperable de la dinámica fluvial en cualquiera de las categorías física o imaginaria que se pueda considerar. El río es, como todo el resto del cosmos, la matriz del cambio, solo que el río tiene su propia dinámica y su propia identidad. Hay una dimensión física del río que es crítica y que yo creo que no debe ser omitida. Existe una crisis ambiental de la que nosotros somos generadores y víctimas, por supuesto con diferentes grados de responsabilidad, y de la que es el río uno de los síntomas amplificados más terribles, creo. Los ríos son vertederos de desechos de la industria, son sumideros de contaminación química y biológica. El río se lleva agua abajo, en tal sentido, un lecho diversa y crecientemente contaminado de agroquímicos y desechos industriales, que en muchos casos no quiere medirse y en ningún caso quiere considerarse a largo plazo. Por eso se lleva aguas abajo la esperanza de supervivencia, no solo de las comunidades ribereñas que tuvieron históricamente su sustento en el río, sino también la memoria de una diversidad de fauna que va desapareciendo, así como más atrás en la historia se llevó, como dijo Dávalos, el peso de la sombra derrumbada de nuestros montes nativos, la ausente sombra del monte talado, la memoria de trabajos extinguidos, en fin, una comunidad de fantasmas que desaparecen aguas abajo. Cae la tarde y me quedo solo frente al río. Luego
tocará dormir a bordo, con la cabeza junto al casco, para escuchar ese oleaje mecedor. Como ese rumor de agua retumban en mi cabeza todavía las palabras de Fander. El río es la matriz del cambio, dice Fander. Es un síntoma amplificado de la crisis ambiental, de la que somos generadores y a la vez somos víctimas. Igual que el poeta rosarino, yo me quiero hacer de río, inundarme de ese agua marrón hecho cenizas, alguna vez, cuando me toque partir. Aguas abajo y al destino final. Porque tengo la certeza, como dice Van der Mole, que el río es quien se lleva la memoria. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.